Buenas tardes a todos. Don Vicente, el nombre de la comunidad parroquial, cuyo momento estoy representando aquí como párroco de San Pedro, tengo el gusto, el honor, la satisfacción de darle la bienvenida y de agradecerle también el que haya aceptado desde un primer momento esta invitación que el grupo de personas durante un tiempo ha estado trabajando aquí en la parroquia para llegar a este momento, a este hecho que para esta comunidad en concreto es muy importante, el poder tener su historia en una publicación. También agradecer a los sacerdotes que han venido de otras parroquias, de otras comunidades y también a los de aquí de Puerto. Sobre todo agradecer a don José Fornés, que es el sacerdote que, como sabéis, estuvo un tiempo de responsable de párroco aquí. Excusar la presencia de don Francisco Blanquer, el primer párroco, que por razones pastorales, que me ha dicho por teléfono, no puede estar en este momento aquí con nosotros. También dar las gracias, pues cómo no, a todos los cristianos, tanto de aquí de la comunidad de San Pedro, como de las otras comunidades de Puerto, desde fuera, que os habéis desplazado para acompañarnos y para escuchar las palabras de Monseñor don Vicente. Agradecer por último, y esto es con mucha satisfacción y una gran alegría, el haber llegado a este momento y a este grupo de personas, de cristianos, que han hecho posible que hoy estemos aquí después de casi 2 años de esfuerzo para poder realizar esta publicación. Y públicamente hay una persona que estaba en este grupo que hoy se encuentra fuera, que es Paz, y también la quiero hacer presente aquí en este momento entre nosotros, porque ella pues también ha colaborado mucho y ha puesto de su parte y prestó de todo el material que ella tenía. A todos, daros las gracias, sobre todo a don Vicente. Buenas tardes. Hace ahora un año celebrábamos una serie de actos conmemorativos del 25 aniversario de la inauguración de este templo. Pretendíamos y pretendemos construir comunidad, título genérico de la publicación que hoy presentamos. En aquellos actos buscábamos nuestras raíces. Queremos proyectarnos hacia el futuro desde el conocimiento de la realidad, de nuestra realidad pasada y presente. La publicación recoge una buena parte de nuestra historia. No es un libro de efemérides, ni un anecdotario. Las reflexiones de los 3 sacerdotes que han regido nuestra parroquia hasta la fecha van más allá. Se acompañan también documentos originales que aportan luz a muchas de las encrucijadas que tuvieron que afrontar, en ocasiones extremadamente solos. Hay en estas reflexiones datos no muy conocidos que nos van a hacer entender un poco mejor los diferentes periodos de nuestra historia. Quizás también nos permitan apreciar aún más el intenso trabajo y dedicación pastoral de los 3 sacerdotes que han regido esta parroquia. En una segunda parte nos encontraremos dentro de la publicación con una síntesis de artículos del Boletín Voz. Artículos que consideramos con plena vigencia y que deben aportarnos serena reflexión sobre la que cimentar nuestro trabajo. Finalmente, y de manera sucinta, podrán encontrar también algunas notas sobre los actos del 25 aniversario. Se ha incluido una serie de fotografías sacadas de la exposición que nos harán recordar muchos de los momentos que en nuestro pasado hemos compartido. Si el hecho de poder presentar hoy esta publicación es ya motivo de alegría, hoy adicionalmente tenemos otro motivo que nos llena de satisfacción: contar con la presencia de Monseñor Enrique Tarancón y poder escuchar sus reflexiones en torno al tema que ha sido motor de estos actos. Es algo verdaderamente maravilloso.
Cuando se pensó en quién podría realizar la presentación del libro o participar en el acto de presentación, el nombre de don Vicente fue casi pronunciado al unísono por todas las personas que allí se encontraban. No era una casualidad. Don Vicente Enrique y Tarancón es una persona muy querida por nosotros, con una vida, larga vida, dedicada exclusivamente a la Iglesia. Conocedor como nadie de la historia de la Iglesia española y participante activo en el proceso de renovación de la misma. Pero no es todo. Su contacto permanente con los jóvenes, su amor hacia esta savia que mueve montañas, le hace especialmente querido y admirado por ellos. Y son ellos, los jóvenes de nuestra parroquia, los que siempre han estado en la punta, en la brecha, con una entrega altruista al servicio de lo que su conciencia, como cristianos, les indicaba. Estos mismos jóvenes que deseaban, como nadie, la presencia de don Vicente en este acto. Al revisar algunos datos sobre Monseñor, me parecía estar de nuevo en las charlas encuentro que celebramos el año pasado. La soledad del sacerdote también la ha conocido el cardenal. Ha pagado el precio de mantener la independencia. Conoce bien la frecuente incomprensión de unos y otros, la dificultad de la renovación, las reticencias, los ataques, los insultos. Solo la fe y el amor al Padre y a los hombres ha sido suficiente para tantas batallas. En 1950, en la pastoral del entonces obispo de Solsona, don Vicente Enrique, el pan nuestro de cada día se llamaba, ya se vislumbraba el pensamiento al que ha sido siempre fiel. Decía allí: no tan solo la justicia y la caridad cristiana, sino la humanidad pide y exige que se atiendan los clamores de los que piden con angustia un pedazo de pan. Porque no nos salimos de nuestro campo cuando afrontamos este problema y cuando escribimos una carta pastoral para defender el derecho de los pobres y de los obreros. El remedio está en el reinado de la sinceridad, de la honradez, de la justicia, de la caridad. No nos hemos propuesto complacer a nadie, ni mendigar la gratitud de los hombres. Nos basta con haber cumplido con nuestro deber, procurando agradar a Dios y merecer su recompensa. Mientras don Vicente escribía esta pastoral, la Iglesia colectivamente aún no había iniciado este camino. Solo en 1956 se publica un documento conjunto de los obispos en el que se consideran algunos aspectos de la realidad cotidiana de nuestro país. Va apareciendo, no obstante, un grupo renovador en el seno del episcopado, que con y la luz del Concilio Vaticano II inicia un proceso de renovación nada fácil. Algunos hablan del giro que se produce en la Iglesia española durante el periodo 1966-1975, en el que existe un acercamiento a lo concreto, al día a día. Para Monseñor existe una matización importante, y es que la Iglesia inicia un proceso de análisis de la realidad que le permite aplaudir o criticar cada actuación concreta del poder político. Y esto, ciertamente, es una novedad. Este cambio no era casual. Provenía de los planteamientos del concilio, de la necesidad de cambiar para evangelizar y del evidente pluralismo de la sociedad española. Este periodo, que en nuestra parroquia fue regido por don José Fornés, conoció esta misma realidad, con situaciones concretas de intensidad particular. Este periodo ha sido especialmente significativo por cómo se vivieron algunos acontecimientos. Don Vicente recordará con seguridad la asamblea conjunta en la que el espíritu de renovación evangélica y pastoral dio un paso decisivo, incidiendo, entre otras cosas, sobre el acercamiento entre la jerarquía, los sacerdotes y los seglares.
La apuesta decidida por la independencia de la Iglesia ha sido una constante en la vida de Monseñor, y no pocos problemas ha tenido por ello. Pero siempre fiel al Evangelio, no dudó en opinar libre y abiertamente sobre la ley sindical de 1968, planteando con claridad los principios que la Iglesia consideraba fundamentales. Al final del periodo, llegan las tensiones con mayor intensidad. El proceso renovador, la situación política, la crisis económica, los encierros de los obreros en las iglesias, las multas por las homilías, el secuestro de publicaciones eclesiales, las presiones sobre el clero. En 1973, en plena conflictividad, la Conferencia Episcopal no dudó en publicar un documento en el que se abogaba por la pluralidad de opciones políticas, el compromiso de los cristianos por la justicia, la misión de la Iglesia a la hora de denunciar la violación de los derechos humanos, la independencia entre la Iglesia y el Estado. Pero el tiempo continuó. La muerte del general Franco, la coronación de don Juan Carlos y la nunca suficientemente bien ponderada homilía del cardenal en los Jerónimos abrieron la puerta al proceso de transición democrática en el que la Iglesia en general y algunas personas en particular tuvieron, con su prudencia y saber estar, un papel decisivo. En nuestra parroquia también se produjo un cambio, el del sacerdote, sin traumas. Cambió el estilo, pero no el fondo, desde la libertad para y por el servicio de los hombres. Todo no estaba aún consolidado cuando unos pocos pretendieron acabar con el proceso democrático. Y en esta ocasión, la claridad de ideas de don Vicente no pudo manifestarse con la representatividad que hubiese sido preciso, ya que había concluido su mandato y no se habían aún producido los relevos y el relevo en particular al frente de la Conferencia Episcopal. Al llegar a la jubilación, Monseñor ha continuado su actividad. Otra cosa hubiese sido imposible. Pero ahora en un terreno en el que se encuentra especialmente a gusto, de cura, de simple cura. Utilizando sus propias palabras para definirle, podríamos decir: tímido por temperamento, pacífico por carácter y por convicción, moderado por su origen familiar y por la educación recibida, optimista pero no ciego, más renovador que reformista. En sus años de seminarista les decía a sus más próximos que le gustaría ser apóstol de la renovación de España. Si lo ha sido o no, la historia lo dirá. Lo que sí es seguro es que ha participado de manera intensísima en la vida eclesial de nuestro país y que, como él mismo dice, yo fui un hombre a quien pusieron en un puesto difícil, en un momento difícil, y que hizo lo que supo y como supo. Hay una palabra que a don Vicente le agrada especialmente y no puedo resistirme a utilizarla para definir este momento y este acto. Momento maravilloso de un acto entrañable para la parroquia de San Pedro. Muchas gracias, don Vicente, y cuando se Vicente. Hermanos sacerdotes, señoras y señores, hermanos, estoy maravillado. Está la iglesia llena, casi repleta, y además con la ventaja de que aquí, en los primeros bancos, tengo una representación de la juventud. Yo, que tengo muchos años, muchos, ya cumplí los 86, pero que no quiero ser viejo, siempre miro con cariño y con gratitud a los jóvenes y me encuentro muy a gusto con ellos. Por eso, el que os hayáis puesto aquí unos cuantos jóvenes en los primeros bancos es para mí una satisfacción. Cuando le presentan a uno, sobre todo en esta presentación en que se han recordado tantos hechos históricos de hace años, uno no sabe qué cara poner.
Y digo que no sabe qué cara poner porque, como son palabras de elogio las que dicen, es la misión de los presentadores, elogiar al conferenciante para llamar la atención de la gente. Pues uno no quiere manifestar complacencia en lo que se dice, porque hay luces en mi vida y también sombras, hay aciertos y también equivocaciones, como al fin y al cabo en la vida de todos los hombres. Pero digo que como uno no quiere manifestar complacencia porque le están alabando a uno, tiene que hacer un poco cara de tonto. Y sin duda vosotros cuando me diríais a mí que estaba oyendo este señor, diría, pero que el cardenal está tonto. Y la verdad es que tonto perdido no nos oye, que tonto. Que alguna vez se hacen los tontos otra cosa. Yo quería deciros ante todo que cuando vinieron a invitarme para tomar parte en este acto, para presentar ese libro que habéis publicado, para tomar parte en la celebración de las bodas de plata de esta parroquia, ya acepté con gusto, pero no acepté con gusto como cardenal, sino como párroco, que había sido antes de ser obispo. Yo fui párroco durante unos cuantos años, quizá fue la época más feliz de mi vida, porque entonces podía estar en contacto permanente con la gente, que es lo que a mí me gusta. Y cuando me dijeron que se trataba de una parroquia de Puerto de Sagunto, y las parroquias de Puerto de Sagunto tienen un peculiar significado, porque no ha sido, lo sabéis vosotros mejor que yo, un ambiente demasiado propicio, el de Puerto de Sagunto. Yo recuerdo cuando era joven que casi decían que esto era, qué sé yo, si no el infierno, el purgatorio. En aquellos tiempos, algo parecido que cuando ya estaba yo en Madrid, cuando hablaban de Vallecas, también parecía la zona roja, parecía el infierno, y aquel barrio de Vallecas es realmente, lo conocen muy bien, algo maravilloso, como sin duda lo sois también vosotros. Pero digo que al decirme que venía a tomar parte en un acto parroquial, cuando esta parroquia de San Pedro ha cumplido ya los 25 años de su actuación, acepté, y bien lo sabe el párroco que vino a saludarme, sin ninguna dificultad. Acepté enseguida y quise manifestar con esta presencia mía en medio de vosotros y con estas palabras que voy a dirigiros, manifestar, digo, mi cariño, mi entusiasmo por lo que es y debe ser una parroquia, cuando la parroquia es una comunidad viva, dinámica, operante, no una masa de gente que acude más o menos a los actos litúrgicos, sino una comunidad que sabe vivir no solamente su fe, sino su madurez humana. Porque efectivamente, al hablar, habló de vosotros los cristianos, y efectivamente los que estáis aquí sois cristianos, consecuentes sin duda ninguna con vuestra fe. Pero a mí me interesa, no os escandalicéis, tanto como lo cristiano, lo humano. Y efectivamente cuando yo hice lo que tuve que hacer, porque el Papa quiso que estuviese en aquellos momentos difíciles, los últimos años del régimen anterior y la transición, en un puesto clave en Madrid, como arzobispo. Y los obispos quisieron que durante 10 años fuese yo presidente de la conferencia episcopal. Por lo tanto, podríamos decir la cabeza visible de la Iglesia en España. Yo no tuve más remedio en aquellos momentos y en aquellas circunstancias que hacer lo que estaba de mi parte para que ni fuese dramática la última etapa del régimen anterior,
que tuvo sus más y sus menos, como se demuestra también en la historia de nuestra parroquia, con las multas a nuestros sacerdotes. Yo llegué a tener en Madrid a 30 curas en Carabanchel en la cárcel. También porque les habían puesto una multa por las homilías que al no pagar habían de hacer la prisión subsidiaria que llamaban y estaban en la cárcel. Pero digo que yo entonces hice lo que creí que debía hacer en aquellos momentos y miraba a Dios y miraba a la Iglesia, pero miraba a mi pueblo. Y efectivamente, desde que estaba yo de párroco en Vidaroz, y cuando yo como párroco atendía a todos, y cuando veía que algunos que se llamaban cristianos, cuando yo recibía a algunos que habían estado en la cárcel o que estaban en la cárcel, por ejemplo, o a los familiares de ellos, y venían a decirme: señor cura, este es un rojo, como escandalizándose de que yo recibiera y ayudara a esos que llamaban rojos. Yo les decía: pero es un español como tú, y es un hijo de Dios, y yo me debo a todos. Y entonces es cuando hubo, yo diría, un cambio y una conversión en mí, cuando comprendí que mi vida sacerdotal había de dedicarse principalmente a hacer imposible un nuevo enfrentamiento entre los españoles. Y precisamente mi actuación en los últimos años del régimen anterior, preparando el cambio, como en el momento del cambio y la postura que tomó la Iglesia, la Conferencia Episcopal en conjunto como representante de la Iglesia española, convirtiéndose en instrumento de reconciliación de todos los españoles, era impedir el enfrentamiento, que era muy fácil al cambiar de un régimen personal a un régimen democrático. Casi parecía inevitable. Y sin embargo, con el concurso de todos se logró evitar, pero no solamente me guiaba a mí un motivo religioso, me guiaba un motivo humano. Y con eso yo no hacía más que seguir el ejemplo de Jesucristo. Porque si vosotros leéis el Evangelio, veréis que Jesucristo predica el mensaje del Padre, dice aquella doctrina tan maravillosa que está en las bienaventuranzas, pero veréis que Jesucristo está con los pobres, con los enfermos, con los débiles, con los marginados, y precisamente porque hizo la causa de los pobres y los poderosos no querían dejar el poder, es por lo que le crucificaron. Por lo tanto, la misión de un seguidor de Jesucristo y de un obispo que ejerce sus veces en la Iglesia es efectivamente llevar las almas a Dios, pero salvando no las almas, como decíamos antes, sino los hombres, las personas, en su aspecto espiritual y en su aspecto material, para que los hombres puedan tener, yo diría, su dignidad reconocida por todos, para que sus derechos humanos, que no han recibido de los poderes terrenos sino de Dios, sean reconocidos y respetados, y finalmente para que los hombres, viviendo en paz en este mundo, puedan conseguir después entrar en el reino, en la casa del Padre. Por eso, no cabe duda que mi preocupación, aunque de tipo religioso yo siempre he actuado como obispo, y por eso nunca me he metido en políticas, era sin embargo buscar el bien de mi pueblo, buscar el bien de las personas. Él hacía alusión, por ejemplo, a aquella carta pastoral que es del año 50, ya le olvido mucho desde entonces, cuando los mayores lo recordaréis, estaba el racionamiento del pan. Cuando los obreros, yo tenía obreros textiles y obreros mineros en mi diócesis, no podían comprar el suficiente pan para los hijos, cuando en aquellos tiempos no se había producido el desarrollo económico y en España se comía muchísimo más pan que no se come ahora. Y cuando después de acudir a las autoridades para que remediasen el tema,
no haciéndome caso, me lancé a escribir la pastoral. Sabía que disgustaba a todos. Sabía que los políticos no me lo perdonarían. Yo no miraba a los políticos ni miraba al poder temporal, como tampoco lo hacía Jesucristo. Yo creía que era un deber de justicia y un deber de caridad. Y cuando a los pocos días de publicar la pastoral veo que se resuelve el problema, se terminó el racionamiento del pan. Y con eso destraperlo. En aquellos tiempos, a los 8 días de publicar la pastoral, pero me amenazaron de Madrid. Este obispillo ya no sale de Solsona. Y lo acertaron, vamos. Se ve que no eran profetas. Porque de Solsona pasé a Oviedo, de Oviedo pasé a Toledo, siendo primado de España, que eso viste mucho. Y después siendo arzobispo de cardenal de Madrid y presidente de la conferencia episcopal. Pero digo que entonces era el bien, y el bien material, el que pudiesen comer suficiente pan, aquellos que lo necesitaban para vivir y para desarrollarse, particularmente los niños y los jóvenes. Eso me lanzó a escribir aquella pastoral, y recuerdo que cuando el señor nuncio, que quería trasladarme a otra diócesis, dijo con mucha ironía: es imposible trasladarle a usted mientras el gobierno no digiera el pan. Se refería al pan de la que había hecho en mi pastoral. Yo le dije: no os apure, yo estoy muy contento toda la vida en Solsona. Pero bien, quiero decir que mis objetivos, cuando yo tuve que actuar, porque me lo exigía el cargo, y me lo exigía la confianza del Papa de Pablo VI, porque cuando a mí me enviaron a Madrid, yo estaba muy tranquilo en Toledo. Toledo es una diócesis más pequeña, con mucha prosapia y mucha historia, pero con pocos problemas, que además está cercana a Madrid, y podías ir a Madrid siempre que quisieras. Yo, como además entonces era, y yo es que continúo siendo, académico de la Real Academia de la Lengua. Era, ahora ya me he hecho viejo y no soy nada, ni nieto de nada, pero quiero decir, podía ir a Madrid con facilidad. Y cuando yo, hablando con el Papa, le dije: pero señor, yo ya tengo 60 y tantos años, no estoy para empezar una diócesis de 5 millones de habitantes como es Madrid. Él me dijo: no, van a venir momentos difíciles en España, hace falta un hombre de mi confianza, me dijo él en Madrid. Yo confío en usted, donde usted quiera. Pero digo que entonces mi finalidad era dirigir, diríamos, a la Iglesia, procurar que la Iglesia encontrara su camino, que no era nada fácil en aquellos momentos que hablaremos después, como los comienzos de esta parroquia, cuando patriotismo y política y iglesia y cristianismo parecía que eran palabras sinónimas. Pues digo que en aquellos tiempos yo miré siempre no solo el que los cristianos se abriesen a las necesidades de los nuevos tiempos, sino que lo que hubiese de venir en España fuese obra de todos los españoles y para todos los españoles. Pues bien, os decía que acepté esta invitación, y la acepté como párroco que he sido con mucho gusto por tratarse de una parroquia, y me comprometí con ellos a hablar de la parroquia. Yo mismo me parece que os señalé el tema cuando os dije: pues hombre, podemos hablar de la parroquia ayer, hoy y mañana. Porque claro, esta parroquia de San Pedro ya tiene un ayer, tiene más de 25 años de vida. En el libro está la historia que han querido recordar con motivo de estas bodas de plata. Tiene un ayer. Y conviene que miremos no solo los incidentes de esta parroquia en el ayer, en esos 25 años, sino lo que era la parroquia en sí misma en estos tiempos, hace 25, hace 30 años. Como la parroquia está hoy actuando, y debe actuar siempre en el momento actual,
Porque la Iglesia, porque es eterna, ha de ser siempre de hoy, no de ayer ni de mañana. Hace falta que miremos cómo debe ser la parroquia y esta parroquia de San Pedro hoy, en este momento que estamos viviendo. Y finalmente, ya como un epílogo, ¿qué podemos pensar de la parroquia mañana? Porque vamos a comenzar el tercer milenio. Y a nosotros quizá nos ha llamado la atención que el Papa con insistencia habla muchas veces, refiriéndose a los cristianos, de las exigencias del año 2000, porque efectivamente en este tercer milenio es donde esa cultura nueva que ha irrumpido con una fuerza realmente extraordinaria en España, socavando las raíces seculares de nuestra patria, esa es la verdad, es cuando se consolidará. Y juntamente con esa cultura, toda la transformación profundísima que en todos los órdenes de las costumbres, de la psicología de los hombres, de las relaciones mutuas, etc., estamos viendo actualmente en España, como en todo el mundo, es cuando llegará a tener una solidez perfecta. Hace falta que nosotros nos preparemos para esa época. ¿Cómo ha de ser el cristiano? ¿Y cómo ha de ser la parroquia en ese tercer milenio que vamos a empezar? Y no cabe duda que para hablar de la parroquia ayer, nos conviene conocer cómo nace la parroquia. Porque vosotros sabéis que Jesucristo a los 12 apóstoles, que los consagró obispos, son los primeros obispos de la Iglesia la noche de la última cena, precisamente cuando después de constituir o de instituir la Eucaristía les dice a los 12, ahora eso lo habéis de hacer vosotros, y les dio el poder de consagrar. Entonces consagró obispos a aquellos 12. A principio los núcleos cristianos surgen en las ciudades alrededor de la persona de los obispos. Y entonces no hay presbíteros, lo que llamamos curas o sacerdotes, en la Iglesia. No hay más que obispos y alrededor de la persona del obispo es como van creciendo las comunidades cristianas. Cuando después ya tiene un empuje esa predicación del mensaje de Jesús y cuando el cristianismo llega ya al campo, en aquella cultura que era para oír la palabra del obispo, ni para recibir los sacramentos de mano del obispo, porque ya no es el núcleo que está en la población, en la ciudad, en la urbe, alrededor de la cátedra episcopal, sino que son grupos de cristianos diseminados por todas partes. Es cuando los obispos, o sea, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, se ven obligados a mandar allá, dándoles todos los poderes necesarios a los que después llamaremos sacerdotes, curas o presbíteros. Y es entonces cuando surge la parroquia. Las primitivas comunidades cristianas era una cosa que brota, que emana como consecuencia de la predicación apostólica, yo diría un poco informalmente. Apenas lo institucional, lo jurídico, lo estructural tiene ninguna importancia. Allí prevalece en los primeros años y todo el primer siglo, sin duda ninguna, del cristianismo, lo que llamamos el elemento carismático, esa presencia del Espíritu, que se manifiesta precisamente por su iluminación y su impulso a los cristianos, es lo que prevalece en las primeras comunidades cristianas. Cuando después crecen esas comunidades cristianas, y cuando ya no solamente se reúnen las comunidades alrededor de la persona del obispo en la ciudad, sino que hay muchas comunidades cristianas diseminadas por todas partes y por el campo, hace falta una estructuración, diríamos jurídica, institucional. Es cuando surge la parroquia, y la parroquia tiene durante siglos un carácter más bien institucional que carismático, con una particularidad, y es que la parroquia, como ha de tener al frente a un responsable, que es el que llamamos el párroco,
tal como se concebía todo el orden jurídico y económico de los tiempos pasados, la parroquia se considera como si fuese una propiedad del párroco. Era frecuente, lo recordarás, que decían los que tenían la parroquia en propiedad. Habían hecho oposiciones y entonces tenían la parroquia en propiedad. Y entonces da la impresión de que la parroquia es del párroco, que él es el amo. Y eso duró bastante tiempo, porque efectivamente, como nosotros tenemos una formación teológica, moral, litúrgica, que no tenéis vosotros, creemos que lo sabemos todo y que no necesitamos del consejo, del asesoramiento, de la iniciativa de los seglares. Todavía dura hoy, todavía dura hoy, porque nos resistimos. ¿Cómo se resiste todo el que tiene el poder para dejarlo? Es normal en la vida de los hombres, ¿no? Las cosas hay que decirlas como son. Pero entonces eso era frecuente. Y entonces el cura era el que mandaba. Yo he dicho muchas veces que en aquellos tiempos, y todavía un poco ahora, los seglares en la iglesia teníais una triple misión pasiva: escuchar lo que nosotros decíamos, recibir lo que nosotros administrábamos, los sacramentos, y obedecer lo que nosotros mandábamos. Si acaso teníais una iniciativa, el dar unas pesetitas, en eso ya se daba una iniciativa porque las pesetitas hacían falta para el culto. Pero el que tenía el poder de predicar, de administrar los sacramentos, de hacerlo todo, era el cura. Y eso tiene una parte de verdad. Tiene una parte de verdad porque el sacerdote, por el sacramento del orden, tiene unos poderes que no tenéis los demás. Es el único que puede celebrar la Eucaristía. Es el único que puede perdonar los pecados. Es el único que puede interpretar la palabra de Dios auténtica y oficialmente en los actos de culto. Eso no lo pueden hacer los seglares, porque no tienen el poder por el sacramento del orden. Pero los seglares son tan cristianos como nosotros. No hay dos categorías, no hay como en el fútbol primera, segunda y tercera división, ¿no? Bueno, ahí está la regional, además. Aquí no hay distintas divisiones, porque el Papa, los obispos, los sacerdotes y los seglares, esencialmente como cristianos, todos somos iguales. Por una razón muy sencilla, porque lo esencial es que el cristiano es hijo de Dios. Y eso lo somos para el bautismo, no por el sacramento del orden. Entonces, todos en la Iglesia tienen el deber, no solamente el derecho, pero también el derecho que se ha de reconocer, de pensar, de hablar, de tener iniciativa y de asumir responsabilidades dentro y fuera de la Iglesia. Esto era desconocido. Prácticamente, yo diría que en la vida de la Iglesia, hasta que llega el Concilio Vaticano II, todo tiene explicación, porque la Iglesia tiene que pasar unos cuantos siglos defendiéndose de la separación en el primer milenio de los cristianos no católicos, los que se llaman ortodoxos, y después de los protestantes, y entonces la Iglesia no tiene más remedio que defender bien su doctrina, cerrarse, diríamos, en los que son ministros de la palabra y ministros de los sacramentos, y quedan desdibujados el pueblo de Dios, los cristianos, se explica. Pero eso no es lo evangélico, eso no es lo teológico, eso no es lo humano. Y así era la Iglesia anterior. Si a esto se añade que desde el siglo IV o V, en España, Estado e Iglesia, patriotismo y catolicismo eran la misma cosa, algunos mayores de edad, los jóvenes eso no lo habéis vivido, pero quizá
por ejemplo, en tiempos de la República, algunos de vosotros oirían predicar a los curas aquello que decíamos y lo decíamos con toda el alma, como si tuviésemos toda la razón, aunque es una barbaridad. Decíamos, España no puede dejar de ser católica sin dejar de ser España. Una tontería, porque una cosa es de orden temporal y humano y otra cosa es de orden religioso y sobrenatural. Lo cual quiere decir que había un conjunto que es la causa de aquellos conflictos que aquí tuvisteis, porque claro, el régimen anterior, yo no voy a criticarlo ni nada, pero lo cierto es que los derechos y la dignidad de las personas no estaban suficientemente reconocidos. Entonces un cristiano que lee el Evangelio no puede conformarse con ello, y aunque por razones políticas, o mejor dicho, prudenciales, yo entiendo perfectamente que no podía hacer una ruptura a la Iglesia por sí misma en aquellas circunstancias, porque no se podía ver cómo se podía solucionar, no había nada preparado para el cambio. Sin embargo, hubo muchos entonces en la Iglesia, y aquí algunos de vuestros sacerdotes, precisamente por su actuación, por el boletín que publicaban, por las cosas que decían y por las cosas que se hacían, apoyando a los más débiles, tuvieron muchas veces que ser perseguidos. Me ha llamado la atención aquella carta que después de un gobernador civil que publicáis ahí, que dice que no, como me parece que es cuando la muerte de Franco, como era tan bueno, os perdono. Algo así. El indulto, es que lo leí yo en el libro este, me hizo la mar de gracia el que lo dijeron así, porque es que es curioso, uno no puede darse cuenta de la aberración mirando las cosas teológica y cristianamente que significaba. Porque yo recuerdo perfectamente cuando venían mis curas que les habían puesto una multa y me traían los documentos del gobernador civil de la multa. ¿Y sabéis por qué les multaban? Es curioso. Le multaba la autoridad civil porque no cumplía sus deberes sacerdotales. Vaya por ellos. O porque era lo que decía en desdoro de su ministerio sacerdotal. Yo me acuerdo del enfrentamiento que dije, pero aquí lo mismo, ¿quién es? ¿Usted o yo? Es que había una confusión. No, las cosas como sean, había una confusión, y esa la teníais aquí. Y así estamos. Y claro, la parroquia, pues sin querer, tenía esa característica, pero es que era además otra cosa. Y es que en aquellos tiempos, cuando la Iglesia tuvo que estar unos cuantos años, diría, a la defensiva, por las escisiones que hubo, como se decía en el primer milenio y después con el protestantismo, entonces había que guardar la ortodoxia con toda fidelidad. Pero se hacía la ortodoxia, yo diría, como una catapulta para atacar a los otros, a los que estaban fuera. Y en vez de atraerlos, en vez de llamarnos, en vez de invitarnos, como hacía Jesucristo con todos, con los mismos pecadores, a los que no condenaba tampoco, en vez de atraerlos, los expulsábamos, condenábamos con facilidad. No nos damos cuenta que la condenación o la excomunión, como se decía entonces, abre un abismo. Ese lo has perdido para siempre. Mientras que si tienes un puente con el diálogo, por el puente se puede transitar y podemos encontrarnos fácilmente. Esto es lo que hemos aprendido después con el Concilio Vaticano II, pero entonces era desconocido. Esa es la parroquia ayer. Pero es que además hay otra cosa. Vosotros, con mucho acierto, en ese folleto que habéis publicado, ponéis un título. Y un título que para mí es como la síntesis de lo que debe ser una parroquia, construyendo comunidad, habéis dicho. Y efectivamente la Iglesia, la parroquia, es por voluntad de Jesucristo una comunidad. O sea, no se puede ser cristiano en solitario. Y entonces la impresión que había en todos era de que éramos cristianos para salvar el alma.
vosotros no recordáis, a mí me hizo mucha gracia un chiste con una caricatura de Mingote, que es genial, que vino en aquellos tiempos después del Concilio Vaticano II, cuando parece que cambiaba todo en la Iglesia, y el diálogo y abrirse y tal y cual, con unos enemigos que a los protestantes que eran enemigos les llamamos ya los hermanos separados, pero bien hermanos. Ponía una caricatura con 3 o 4 mujeres que salían de la novena. Y una le dice a otra, ¿qué va a pasar ahora con todo esto? Y le dice a la otra, no te apures, siempre nos salvaremos los mismos. Ah, tiene mucha amiga. Y es que era salvar el alma. No entendíamos que nadie se puede salvar solo. Que todos necesitamos la comunión con los demás. Como los demás necesitan de nuestra ayuda y de nuestra comunión. Y por eso la Iglesia y la parroquia es una comunidad. Por eso, esto es lo pasado. No cabe duda que había cosas muy buenas en el pasado, porque normalmente había una fe recia, una fe firme, aquella fe que se decía el carbonero, que no pensaba. Y eso es bueno, pero relativamente bueno, porque mientras la fe no se haga una convicción, mejor dicho, mientras las verdades de fe no sean el sistema de convicciones que dirijan mi vida, no soy cristiano. El cristianismo es un pegote. Porque el cristianismo no es para que vayas a misa o para que comulgues. Claro que has de ir a misa porque necesitas participar en la oración redentora de Jesucristo en la Eucaristía, incluso para tener vida de gracia en ti. Pero no es eso. Es vivir de otra manera, es pensar de otra manera, es mirar las cosas de otra forma, es no pensar como piensa el mundo, aprovecharse. Y fijaos ahora, los que tienen un cargo se aprovechan del cargo. Y los que tienen dinero se aprovechan. Y a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, se habla de corrupción y todo eso, dice, para explicarlo, dicen los periodistas, es que el poder corrompe. No estoy de acuerdo. Que el que tiene el poder tiene la tentación de corromperse, sí, claro, más que los otros. Y si no tiene bastante fuerza de voluntad, pues cae en la tentación. No sé si me explico, pero efectivamente, hace falta que nosotros tengamos en cuenta lo que significa ser cristiano, no salvar mi alma, porque uno que no sea honrado, uno que no sea justo, uno que no sea solidario, uno que no esté dispuesto a comprender y a servir a los demás, podrá comulgar todos los días, pero no es auténticamente cristiano. Así lo hizo Jesucristo. Y eso es la verdad. Y eso antes, por razones históricas muy explicables, estaba un poco confuso. Y cada uno quería salvar mi alma, la mía. Todavía queda. Y hasta grupos de cristianos también que tienen esa tendencia, y con rectísima intención y con buenísima fe. Pero yo me acuerdo que cuando yo era seminarista y nos formaban para el sacerdocio, nos decían, cuidado, que el cura ni se salva solo ni se condena solo. Nos decía, porque si el cura cumple con su deber, salvará a muchos. Y si no cumple con su deber, hará que muchos se condenen por culpa suya. Yo eso lo aplicaría a todos los cristianos. Un cristiano ni se salva solo, ni se condena solo, porque en su ambiente familiar, en sus amistades, en su trabajo, en la relación con nosotros, en el compromiso por la justicia social, en la honradez en todos los órdenes de la vida, o es
cristiano con todas las consecuencias, o no se salvará y arrastrará a otros, porque dirán, bueno, si estos cristianos también son corruptos, ¿entendéis? Por ello, eso es lo pasado. Vamos a lo presente, la parroquia hoy. Yo diría que lo principal de la parroquia... ¡Oh, caramba! Pero si no he empezado casi, ya casi está hora de terminar. Bueno, es que este va a ir muy largo, ¿eh? Y me ha quitado al menos 10 o 12 minutos, que conste, ¿eh? Bueno, pero procuraré ir resumiendo las cosas. Es que yo comprendo que soy un poco de calamidad, bueno, es que además tengo que hacerlo de tal manera que os interese un poco, porque si no se os aburrís, empezáis a bostezar y estoy perdido, ¿no? Y tengo que hacerlo un poco ameno, eso es normal. Pero lo que creen, hoy, voy a resumirlo. Yo diría que hemos de pasar del concepto de que la Iglesia era una estación de servicio, por una parte, y era por otra una masa de creyentes a los cuales por medio de la parroquia llegaba los sacramentos, el Evangelio y los demás. De esto, que era el concepto que teníamos antes, al concepto de una familia, de una comunidad. Es distinta la masa que la comunidad. Tiene algo especial la familia, porque todos están unidos por un mismo vínculo, el amor. Y entonces el hogar, yo diría, tiene una intimidad para descansar de la brega del día, del trabajo, para encontrar la paz, la comprensión, el respeto, el amor, el cariño. Ahora por fin han comprendido que como casa nada. Y en la última encuesta que se publicó, el 90 y tantos % de los jóvenes de España dijeron que el primer valor es la familia. Y efectivamente, pues eso, que el hogar o la familia es para la vida natural, eso debe ser la parroquia. Una familia que tiene sus propios actos, también en la familia, la comida en común, etcétera, etcétera, pero una familia que no se cierra, una familia que se abre. Y por eso yo diría, la parroquia hoy debe ser una comunidad en donde todos se conozcan, todos se ayuden, todos se comprendan. Y diréis, ¿y si son tantos los feligreses de una parroquia? Yo no sé cuántos feligreses en esta parroquia, pero 6.000 y 7.000 es imposible formar una comunidad. No, es imposible. Eso es una masa. Entonces hay que idear cómo se hace una comunidad de comunidades. Pero si no hay una comunidad, si no hay el ambiente íntimo del hogar, de la familia, si no hay esa comunicación, incluso para recibir la educación en la fe indispensable, pero después para proyectar la vida, es imposible. Y por eso yo diría, resumiendo, no cabe duda que la parroquia debe ser una comunidad, primero, litúrgica. Antes creíamos que el cura es el que dice la misa. Los demás íbamos a oír misa, como el que va a oír un concierto, o el que va a ver y a presenciar una comedia. Los actores están en el escenario, el cura está en el altar, pero los demás vamos allí pasivos. Ahora ya decimos participar, pero todavía yo creo que no es suficiente la palabra. Yo diría más, porque la Eucaristía no es cosa del cura. Claro, sin cura no se puede hacer, porque es el único que tiene los poderes para transformar el pan en el cuerpo de Cristo. Y eso lo tiene por el sacramento del orden. Pero es la fiesta de familia, es la fiesta de todos. Es la celebración como cuando los hijos se unen, aunque formen sus propias familias, en el día de los santos, del Santo de los Padres, se unen en una comida común. Eso es la Eucaristía. Es la reunión, es la fiesta familiar. Y por lo tanto, todos celebramos la liturgia.
Todos participamos en la liturgia y esto se había perdido porque la gente iba a misa los domingos porque si no decían pecado mortal. Ya estamos con la amenaza de la excomunión. Pero no solamente eso, como estaba, claro, decíamos la misa en latín, y ahí, de espaldas al suelo, hacíamos cosas raras. Yo decía, ¿y qué hace ese tío ahí, Porque no comprendía ni una palabra, ni los gestos, ni las palabras. Ahora, gracias a Dios y al Concilio Vaticano II, ya decimos la misa en castellano, ya los gestos son mucho más sencillos que eran antes, ya lo podéis comprender, ya podéis contestar, pero no basta. Si no hay una sensación de que vosotros, como el cura, está celebrando con Cristo la Eucaristía no tiene todo su fruto. Y eso es lo primero que yo pido de una parroquia, que sea una comunidad litúrgica, pero que la liturgia sea una cosa vivida. Porque si es vivida en el momento que se celebra, es cuando esa vivencia, sin daros cuenta, la trasladaréis vosotros fuera, después de haber asistido o participado en la misa. Por eso de ser una litúrgica, pero que sea viva, y eso será como consecuencia de la misma Eucaristía, que sea encarnada. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una parroquia de aquí de Puerto de Sagunto que una parroquia del centro de Madrid. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, claro, comprendía perfectamente que la misma pastoral y el mismo modo de actuar no se podía seguir en San Jerónimo, en San José, en el centro de Madrid, que en Vallecas, en Moraltaraz, en las Casitas. Claro, son dos mundos distintos. Son dos culturas completamente diferentes. Son costumbres muchas veces casi contradictorias. Y la parroquia no está en el aire. No es algo superpuesto. Tiene que entrar en la vida. Y por lo tanto, tal como vosotros sois, y tal como vosotros pensáis, y ha de actuar en consonancia con las necesidades y exigencias de esa feligresía que tiene, pero no solamente de los que se llaman católicos practicantes, sino del ambiente en que vivís, porque vosotros trabajáis y vivís vuestra vida no encerrados en un fanal, sino en el ambiente normal en que vosotros os desenvolvéis. Y ahí debéis ser cristianos. En ese ambiente en que vosotros vivís y trabajáis y os divertís, ahí debéis ser cristianos. No cuando estáis en el templo. Y por eso hace falta, como yo digo, encarnada, pero con una preocupación. Porque una parroquia que no se preocupe seriamente de los que no vienen, de los que no creen, de los que están fuera, de los que quizás se digan enemigos de Cristo y de la Iglesia, una parroquia que no se preocupe de esos no me sirve, no es misionera. Pero vosotros no recordáis lo que dijo Jesucristo a los 12, les dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todo el mundo, no a los adeptos, no a los judíos que formaban el antiguo pueblo elegido, sin distinción de razas, de condiciones, de ciencia, de sabiduría. Hombre, hoy, el Evangelio de hoy, por ejemplo, tiene una frase al principio, quizá la habéis oído esta mañana en la liturgia, en la Eucaristía, que a mí siempre me hace mella cuando leo esa palabra. Dice que Dios no revela sus cosas a los sabios, ni a los poderosos, sino a la gente sencilla. Y es verdad, la ciencia algunas veces estorba, y claro, como nosotros sabemos tanto, nos creemos, lo sabemos todo. Y por eso decimos tantas tonterías a veces, porque nos lo creemos. Pero lo que quiero decir es que esa preocupación, ese no saber vivir,
Porque hay muchos que no conocen a Cristo, que no han pensado nunca en su mensaje, porque nadie se lo ha presentado tal como es en el Evangelio, porque tiene un poder de atracción la persona de Jesucristo, y eso se ve muchas veces. Ahora ya no, que hace 2 o 4 años que yo salgo menos, porque ya empiezo a cansarme. Y no está malo, los 86 años ya empezar a cansarse. Pero antes salía mucho, y tenía muchas conversaciones y muchas conferencias con coloquio con jóvenes universitarios principalmente. He hablado en casi todas las universidades de España. Y cuando nos hablas de Jesucristo, no del Jesucristo que muchas veces nos habíamos inventado nosotros, como aquel polizón que está mirando a ver si Cafarraya para ponerse la multa, que así lo habíamos presentado, sino ese Jesucristo que aparece en el Evangelio, que ve a Mateo, que le llaman el publicano, el pecador, y dice: tú ven y sígueme. Y los buenos se escandalizan. ¿Cómo llama? O Zaqueo, que tenía mala fama. Y lo ve Jesucristo, que ha hecho un esfuerzo para verme, y le dice: hoy voy a comer contigo. Pero ¿dónde se ha visto Jesucristo ir a comer con un pecador? Ese Jesucristo, que es realmente, cuando se llega a conocerle, sencillamente maravilloso, de una delicadeza, de un respeto, nunca coacciona a Jesucristo. Vosotros conocéis, y ya que hay aquí un grupo de jóvenes, aquella escena del Evangelio. Bueno, si no lo decimos todo lo que tenía escrito es igual. La cuestión es que sea una cosa que pueda interesar a nosotros. No, y ya no terminé, ya son las 8 y pico, ya no hay derecho. Pero bien, hay una página del Evangelio, no sé si vosotros, los jóvenes, la habréis leído alguna vez, pero no leer como se lee una novela para llegar al final, sino reflexionando un poco. Y es un joven. Aquel joven que se acerca un día a Jesucristo. Jesucristo estaba predicando delante de una gran multitud. Y ve con sorpresa y con afecto que un joven se adelanta entre la multitud, se acerca a Jesucristo y dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Seguramente había oído el mensaje de Jesús, generoso como sois los jóvenes, lo había aceptado con entusiasmo, y entonces quiere acercarse a él para que diga lo que tiene que hacer. Y Jesucristo le contesta: mira, si quieres salvarte, cumple lo que está mandado, sé honrado, sé justo, honra a tus padres. Y el joven contesta, un poco decepcionado: eso ya lo hice desde mi juventud. Y dice el evangelista que Jesucristo entonces le miró con mucho cariño. Y entonces se atreve un poco más y dice: pues mira, ¿por qué no me sigues? Y aquel joven, que era muy rico, dice el evangelista, y que vio que Jesucristo le pedía que se desprendiese de las riquezas, no se encontró con fuerza, se escabulló entre la multitud y desapareció. Y Jesucristo no hizo nada, no le repitió la invitación, no le dijo nada para que volviese. Él invita: si quieres. Nunca coacciona, así como tantas veces nosotros. Yo me acuerdo cuando era cura también, porque ese defecto lo teníamos, y entonces más que ahora no nos atrevemos tanto a reñir a la gente. Pero en mis tiempos, en aquellos tiempos en que todo el mundo era católico y tal y cual, parecía que teníamos la obligación de reñir. Pero es que esto viene el hombre. Pero bien, lo que quiero decir, la figura de Jesucristo, si se presenta tal como es, oye, ¿por qué la gente no cree en Jesús? Porque nosotros, vosotros y yo, lo presentamos muy mal. Porque ellos han de conocer a Jesucristo a través de los cristianos. Y el testimonio que nosotros y yo, todos, damos de Jesucristo es bastante traslúcido para que a través nuestro se acerquen a Jesús. Esta es la finalidad de la parroquia.
La parroquia no es un gueto. La parroquia es una familia, es una comunidad abierta a todos, acogedora. No hace falta cerrar, ni menos excluir. Hay que invitar, tampoco coaccionar, tampoco obligar. Eso va contra la naturaleza del hombre, que un hombre consciente debe ser libre y responsable. Pues esto es lo que una parroquia hoy, por una parte, ha de tener esa vida litúrgica, como os decía, ha de ser abierta, que se llama misionera, buscando a los demás. Pero yo diría que hace falta vuestra iniciativa seglares, vuestra responsabilidad seglares para todo. No solamente para los compromisos terrenos de justicia social, yo diría más. Aunque los curas que están aquí, entre esos se escandalicen. Yo diría que nos hacéis falta hasta para que acertemos a predicar bien el Evangelio. Me explicaré. Nosotros vemos todos los problemas del mundo desde nuestro estado de vista. Es la deformación profesional que se llama, ¿no? Cada uno, según su profesión, ve las cosas con ese criterio profesional. Eso es normal. Entonces, nosotros no estamos bien enterados de los problemas que realmente vosotros tenéis, de las dificultades que hoy encontráis, de lo difícil que es ser honrado en estas circunstancias en que vivimos, porque tienes las de perder. No, la verdad. Y entonces, como nosotros no vivimos ese mismo ambiente y lo miramos desde ese punto de vista, a mí algunos curas cuando hablan me da la impresión de uno que dice lo que ha de decir, pero no tiene garra, no llega. Incluso muchos temas, por ejemplo, hasta bajando. Nosotros no somos casados. Nosotros no tenemos una familia. Nosotros, para hablar del matrimonio, hemos de acudir a los libros. Vosotros lo vivís y lo sufrís. ¿Qué duda cabe que para hablar de esos temas, vuestra sugerencia, vuestra iniciativa, en Madrid se puso en práctica, en algunas partes, el preparar la homilía de los domingos, pues los curas con un grupito de seglares. Y va mejor. Porque claro, vosotros decís, ahí está la llaga. Hay que poner el dedo con suavidad, con dulzura, con amabilidad. Pero hay que responder. Yo digo que una homilía que no responda a las preguntas, a las cuestiones, a los problemas que se planteen los cristianos hoy no sirve. Y por eso la homilía, aunque no hable más que uno, es un diálogo. Tiene que estar respondiendo a vuestras necesidades. Pues eso es la parroquia. Y mirando al futuro, y termino, porque ahora ya estoy hablando yo una hora y esto ya está bien, y con este calor que hace, porque yo estoy sudando, Y supongo que vosotros tampoco estaréis muy a gusto así tanta gente con este calor que está haciendo, pero bien, voy a terminar. Pero, ¿qué nos va a traer el futuro? Yo no lo sé, ni soy futurólogo ni soy profeta. Lo que sí puedo decir, que las estructuras, las formas de vida y los procedimientos de pastoral de ayer, ni aún los que estamos iniciando hoy, ya nos servirán para el tercer milenio. Lo cual quiere decir, y por eso la insistencia del Papa en hablarnos del año 2000, que no nos pase lo que nos ha pasado tantas veces en la Iglesia. Llegamos con retraso a la industrialización, por ejemplo. Y después hemos querido quemar etapas y no hemos llegado. Es la verdad. Y ahora nos podía pasar lo mismo. Es verdad que la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, es la única institución internacional, la única, que se adelantó los tiempos cuando venía esa nueva cultura
y se puso en condiciones para responder a las nuevas preguntas. Se puso en condiciones. Pero no basta. Hace falta que ahora, que está evolucionando el mundo a una rapidez también extraordinaria, incluso aquellas mismas proposiciones del Concilio Vaticano II se adapten a las nuevas exigencias, a las nuevas necesidades. Bueno, y termino. Lo que yo quería deciros sencillamente es que la parroquia la habíais de considerar todos como eso, como vuestra familia. Cada uno tiene su familia. Y el estar en familia, y es una pena, yo que puedo comparar, cuando no existían radios ni televisiones, yo recuerdo una de las cosas, y terminaré con esta anécdota, una de las cosas que yo guardo como un recuerdo indeleble. Yo, claro, yo nací en una familia, no estaba mal, estábamos de medios económicos, no lo suficientes, pero labradores. Mi padre iba todos los días al campo. Pero, claro, entonces, cuando volvía mi padre del campo, y en invierno es pronto, porque se hace muy pronto de noche, no había radio ni televisión. Y entonces qué hermoso era cuando todos los hijos, reunidos con nuestros padres, escuchábamos aunque fuesen cuentos. Pero mi padre leía el periódico todos los días y nos daba las noticias adoptadas, o nos recitaba una cosa, qué sé yo, de una poesía o de la Biblia, por ejemplo. Entonces qué hermoso era y cómo te encontrabas tan a gusto, que después las cosas que podían pasarte fuera te resbalaban, porque sabía que allí eras comprendido, eras amado, eras atendido, podías decir lo que quisieras y no ofendías a nadie. Este ambiente familiar es maravilloso. Pues aquello, trasladado al orden espiritual, es lo que debía ser la familia. La parroquia, una parroquia comunidad, una comunidad litúrgica viva, una comunidad dinámica, una comunidad abierta que se preocupe de los otros y que se comprometa de verdad con las injusticias que se cometen contra los demás. Y no cabe duda que esa parroquia sería para cada uno de vosotros un instrumento maravilloso de madurez humana y de madurez cristiana, y podría ser un gran instrumento para que se elevase el nivel cultural y social, y también moral, evidentemente, de nuestra sociedad. Ya he terminado. Muchas gracias. Estaba previsto un coloquio ahora, pero por culpa mía, que me ha alargado más de la cuenta, y porque además, digo yo, me parece que estaréis cansados de estar ahí prietos, con ese calor, yo creo que sería mejor suprimir el diálogo. Otro día, si queréis, vengo a dialogar con vosotros, No, por mí no hay... Ah, muy bien, pues pregunta, sí, si no tenga inconveniente. Yo le decía más bien por vosotros que por mí. Yo con tal que no se haga muy tarde, porque tengo que ir a cenar a casa, Porque es que aquí no me dan cena, Tengo que ir a buscarlo. A ver, mira. A ver, mi pregunta, diga. Me gustaría que me hable usted algo, el por qué calificaba en la parte Castellón, Burriana o Villarreal a los obreros de Puerto de Sagunto. Según, si mal no recuerdo, usted manifestó anteriormente que cuando fueron a invitarle a usted a que viniese aquí a esta localidad, pensó un poquito, porque los que teníamos la residencia aquí en Puerto de Sagunto, que íbamos a trabajar a Burriana o Castellón o Villarreal,
nos consideraban los habitantes de esas ciudades como personas un poco extraordinarias. No he acabado de entender. Me da la impresión de que me estás diciendo de que cuando iban a Burriana, Villarreal o estas poblaciones no les trataban debidamente, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, no es extraño. Yo conozco bien a mis paisanos de Burriana, porque los de Burriana, como ha sido quizá la población de toda la provincia de Castellón, que empezó más pronto con lo de la naranja y fue más rica y va adelante, pues como les dicen por allí, los burrianenses son fanfarrones. Entonces, ellos se creen un poco así, no me extraña, pero además es que en Villarreal, por ejemplo, ya no es así. Pero en Villarreal realmente son muy trabajadores y tenían, yo diría, una cultura muy peculiar. O sea, esto se puede comprender, aunque esto no es el tema de la conferencia, ya eso es otra cosa. Pero digo que se puede comprender porque hay pueblos que tienen una peculiaridad especial. Y entonces los que vienen de fuera, pues no encajan, ¿me entiendes? Y puede ser esa razón. ¿Qué? Sí, bien, ya que hemos empezado un diálogo, pues podríamos hacer alguna pequeña cuestión. Yo rogaría mucha brevedad en la cuestión y estoy seguro que don Vicente también la dará en la respuesta. Y si hay alguna cuestión más, pues sería el momento de ponerlo, y si no, pues pasaríamos a cerrar este acto con unas pequeñas palabras. ¿Hay alguna otra cuestión? Bien, pues agradecerles a todos la presencia y, si me permiten, un pequeño comentario. Se ha preparado un humilde acto de confraternidad en el patio del colegio. Un vino de honor, que podrían decir otros. Allí van a tener ocasión de adquirir la publicación que con tanta ilusión hemos preparado. También al fondo de esta sala hay 2 puntos para la adquisición de la publicación mencionada. Como decíamos al iniciar el acto, no es solo una recopilación histórica, es algo más. Es punto de reflexión y pistas para el futuro. Estamos seguros de que les va a gustar. Es nuestra historia colectiva resumida en 200 páginas. Corresponsables como somos en el construir comunidad, tenemos ahí este trabajo colectivo de la publicación. Es responsabilidad de todos el hacerla conocer, el distribuirla, el poseerla, el hacerla nuestra. No es solo una publicación para los miembros de la parroquia, ni siquiera para los cristianos de Puerto. Hemos querido preparar algo que sirviera para la comunidad cristiana sin excepción, para el pueblo que necesita esos puntos de reflexión y pistas para construir colectivamente un mundo más solidario, más vivo y más humano. La independencia con la que se ha realizado nos ha obligado a renunciar a cualquier tipo de subvención. Queremos, aún hoy, ser más libres si cabe, sin ataduras ni dependencias. Esto nos obliga a tener que cobrar los gastos de impresión, pero creemos que el reto ha valido y vale la pena. Muchas gracias por su presencia y hasta otra ocasión.